Ay, 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 eso no era un abusador, Nano. Nano era un abusador. Ya lo sabe. Nano no era guapo, Nano era abusador. Lo subían al palo de la polea, los cocos y le daban sus palos. Una chita, Pingú, el difunto Omar. Ajá. Y ya. Omar que era el asesino del grupo. Oye, ser el verduguito. Eso no hablaba con nadie, eso se mantenía así. Muy raro la policía frecuentar. No, me dicen a mí que la sacaban a plomo si venían. ¿Cómo hacían plomo? Tenían que tener calzones para entrar aquí. Y que los machetes. Machete, era plomo puro, escopeta y toda vaina. Ahí se encontraban escopetas escondidas, porque escondían, sí, encontraron. Dentro de la cañada. Sí. La banda, los chichiguaos, tenían a raya los guachupiteros. Willy, ay, 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 eso es lo que era guapo. Ajá. Si usted se metió con él, sabía que iba a pelear. La vecina le guardaban los robos. Eso es cierto. La cocina de uno eran de tierra y abajo el tanque del gas, se hoyo ahí, fufu, y guardaba ahí. ¿Qué? La vaina, eso porque no recuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo que se hizo Ay, eso? fue un tiroteo que se armó aquí. El choque y bombo. Ajá. No, eran unos muchachos, tú sabes, el brillo de la juventud y por el sonido, y que yo sí. Pero tampoco por aquí ellos no le hacían daño a nadie. El único daño que nos hacía era la turbulencia del tiroteo, que venían los enemigos. Mis amados, Colmado RD, señores, seguimos completando la historia de nuestro barrio. Y en esta ocasión frenamos nueva vez a la Ciénaga. ¿Se encuentra conmigo quién? Victoria. Victoria. Victoria, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pero usted luce muy relajada, Victoria. Ah, relajadísima. Me hacía arreglándome estos piecitos aquí, frente a mi casa. Me dijo que me va a contar la verdadera historia de acá de la Ciénaga. ¿Por qué la verdadera? Oh, usted sabe. Tiene muchos años viviendo aquí. Uy, casi 50 años. La sabe toda. Casi 50 años. Sí. O sea, que en los tiempos de la banda de los chichiguaos y que andaban los chitas, los mal, Pingú, ¿ya usted vive aquí? Oh, pero claro, ellos eran vecinos míos aquí, usted sabe. Ajá. Nosotros era que lo encubríamos, lo cuidábamos, porque en verdad eran unos muchachones que cuidaban el barrio. Aquí podían traer un robo y ellos agarraban el ladrón y decían, no, ¿dónde viste ese robo? Dime dónde tú buscaste este robo. Y hacía que lo llevaran a donde los robaron. Ajá. Para que esté claro. Y nunca le hicieron daño al barrio, lo cuidaban. Usted llegó a ver ese proceso de recuperación que se hacía. Que le roban a fulano y fulano y recuperaba. Claro, claro que sí. Agarraban el ladrón y le decían, camina, llévame a donde tú hiciste ese robo. Y lo llevaban allá mismo. Y lo castigaban. Lo subían al palo de la polea, los cocos y le daban sus palos. Espérate. ¿Al palo de la polea? Sí, ahí en los cocos. ¿Y qué era eso? Un palo de castigar a los malones. Señores, ustedes están oyendo. La Jara, el fenecido, señores, de verdad que mucho aprecio, falleció la Jara de lo nuestro. Nos habló de esa famosa polea que había en los cocos. Sí, muy famosa esa polea. Ajá. Ahí era que ellos traían su gente a darle su catillito. Lo ponían con la cabeza por abajo y los pies lo enganchaban por los pies, la cabeza por abajo. Mi madre, ¿usted está oyendo? ¿Quiénes componían para ese entonces, que usted tenga conocimiento, componían esa banda? Una chita, Pingú, el difunto Omar. Ajá. Y ya. Omar que era el asesino del grupo. Oye, ser el verduguito. Eso no hablaba con nadie, eso se mantenía así. Pero ay, ay, ay. Sí. Había que tenerle miedo. Chita y Pingú no, Chita y Pingú eran más pasables. Ajá. Sí. Pero el asesino era ese, Omar. Omar. Sí. Me han hablado de eso, de que Chita y Pingú aconsejaban a la gente, no me hable mucho con Omar. ¿Eso es así? Sí. Le decía así mismo, no hable mucho con Omar es peligroso. Y cualquiera que tenía un problema iba donde Chita y donde Pingú y ellos lo solucionaban. Sí. Sí. Pero Omar no chanceaba. No. No, Omar no chanceaba. Sí. Hubo un momento que se vivió acá en la Ciénaga para esos tiempos, que para venir aquí había que tener padrino, me han dicho a mí. ¿Qué tan cierto es eso? Para que esté claro.
Aquí no se podía cualquier gente entrar así por así, ¿no? No. No. Hasta nosotros cuando veníamos llegando a medianoche que nos íbamos a trabajar a los eventos, a veces teníamos que decir, ay, cuidado, cuidado, soy yo. Soy yo, la hija Juana. Soy yo, Victoria, hermana Virrey. Sí. Para que esté claro. Había que identificarse. Sí. Pero por un lado, eso era para los extraños, porque nosotros no, nosotros siempre nos sentíamos protegidos con ellos. Aquí no podía venir nadie a hacer nada, ninguna desfachate, ni hacer lío a nada, Sí. para que lo sepa. Qué de cierto es que para esos tiempos tampoco, prácticamente era nulo, no venía la policía. No, la policía no venía porque en ese tiempo era muy raro la policía frecuentar. Sí. Sí. No me dicen a mí que la sacaban a plomo si venían. ¿Cómo que sea plomo? Tenían que tener calzones para entrar aquí. Ajá. Pero que también le voy a decir algo, la policía casi no entraba porque eran personas que no estaban haciendo desfachate en el barrio, o molío, o tiroteo, así a cada rato, no. Ellos si hacían lo de ellos era por allá. Ellos hacían, pero aquí di que no se veía ese tiroteo, esa guerrilla, no. Ajá. No. Una sola vez que ellos tuvieron lío con la gente de Guachupita y se armó ese lito, sí. Sí, diga los machetes. Machete. Era plomo puro. Sí. Cuando eso la caña estaba abierta. Ajá. Sí, la caña no estaba así, ¿no? Y eso era brinco y brinco. Plomo. Plomo, escopeta y toda esa vaina. ¿Qué? Sí, se encontraban, cuando empezaban a hacer las cañadas, ahí se encontraban escopetas escondidas, porque escondían, sí, encontraron. Dentro de la caña. Sí. Ujú. Es cierto que los cienigueros para ese entonces, con la banda Los Chichiguaos, tenían a raya los guachupiteros. Oye, que sea raya. Son una raya blanca así, ¡shua! Sí. No se atrevían a bajar para acá los guachupiteros. Aquí no. Le digo que aquí no se armaban esa turbulencia así, ¿no? No. Sí. Porque lo de ellos era buscarse su dinero, usted sabe, con su habilidad. Ajá. En la calle, no de que haciendo lío, ni aplomeando gente, ni haciendo daño a gente, no. Ujú. Ellos iban, hacían su traque, bajaban, si tenían que bajar una gente para acá, para ahí, para el palito de la polea, ahí lo bregaban, pero lo soltaban. Ajá. Sí, Lo chanceaban. Lo chanceaban. Sí, pero probablemente usted conozca de esto. A mí me hablaron de un famoso cementerio que había en Los Cocos. En los cocos. Sí, Es ahí hallaron unos cuantos huesos, sí, de Ajá. gente enterrados. Sí, lo enterraban ahí mismo. Hubo una figura muy mencionada en la historia de acá que fue el mono. Hábleme un poco del mono. Mono, el sobrino de Mari. Ajá. No, mono era que se encargaba de enterrarlo, mono era de Zacatecla, mono. El mono era de Zacatecla. Sí. Pero muy tranquilo el mono, y se buscaba su chelito ahí, Ujú. ¿sabes? Ujú. Ahí sí. Pero realmente era tigre el mono. No, el mono no era tigre, no. El mono no era tigre. No. No. Lo que era guapo. Ay, guapo como el diablo, le arrancaba la cabeza a cualquiera. Mono con un machete. Sí. Él no usaba pistola, pero machete sí. Ajá. Sí. Usted conoció de un caso que se dio supuestamente con el mono, que fue y desafió a Caché al destacamento. Ah, no, eso yo no me di cuenta. No. No. Ese yo no me di cuenta. Ok. De esa era, cuando cayeron abatidos los miembros de la banda Los Chichiguaos por aquí arriba, que ahí cayó Chita, me parece, ¿verdad? Sí, Capingú. Ajá. No, ellos salieron a hacer un traquecito por ahí, pero fue que lo vendieron, usted sabe. Lo vendieron. Claro. Nada más sí podían acabar con ellos. Eran duros. Que sí, duro, corrían duro, sí, en la avenida. Sí. Corrían duro en la avenida. Sí. Pero ellos fue a hacer un traque ahí, de que unos kilitos, pero nada, fue que lo vendieron. Lo vendieron. Sí, lo vendieron. Sí. El difunto niñito, cuando estaban, que vamos para allá, niñito le dijo, como que eso no me suena bien, yo no voy por ahí. Y dice, me acuerdo yo que Pingu, el difunto Pingu, antes de irse le cantó una salsa. Que
que tiene miedo, señores. No sé, una salsa ahí. Y Dillito le dijo, sí, está bien, yo lo espero aquí. Y el difunto Rodolfo quería ir con ellos, hasta se le subió al carro y ellos lo apearon a Rodolfo. Sí. Sí. Porque Rodolfo quería ir, usted sabe, y que para buscárselo de él también, y lo apearon. No, apéate. Y después llegó la noticia. Wow. Ay, sí. ¿Por qué? Lo sentimos mucho, porque en verdad aquí en el barrio ellos no hacían daño. No Sí. hacían daño en el barrio, no. ¿Por qué se dio el caso que apiaron a Rodolfo? ¿Será porque él no tenía el voltaje de ellos? No, pues no porque... Sí, no tenía el voltaje, pero no quería que él no fuera a pasarle algo, porque sabes que eso era una cosa de nivel. Turbulencia. Ujú. Sí. Sí. Y ellos le dijeron, no, espérate, nosotros te damos algo. Sí. Después de la época de ellos, después de la época de los chichiguaos, lo sustituyó una persona, o sea, prácticamente el que ocupó el lugar, que fue muy mencionado aquí en la Ciénaga, Willy. ¿Usted conoce la historia de Willy? Willy, no. Willy el Grande. Willy, sí, no, espérese, esa era una vaina a otro nivel. Ajá. Willy, ay. Di que el Gutanini de aquí, El Gutanini, de los Tigres. Sí, el Gutanini, pero no era que tampoco le hacía daño al barrio. No. No, Willy no. Ese es lo que era guapo. Ajá. Si usted se metió con él, sabía que iba a pelear. Sí. Apareció a una persona, amigo mío, que yo conozco, que no baraja. Que no barajaba pleito. Ese, mire, mejor no lo cuqué. Ajá. O Willy no se podía cuquear. Willy no. Sí. Ay, sí. Y- Muy amigo de nosotros, amigo personal, hermano. Sí. Sí. Y en cuanto al comportamiento de él, porque me dicen a mí que el hombre caminaba con la vecina, que la vecina le guardaban los robos. Eso es cierto, de Willy. Sí, porque usted sabe, uno siempre, que para buscárselo de uno guarda. Sí. Uno, a veces la cocina de uno eran de tierra y uno hacía hoyo abajo el tanque del gas, hacía hoyo ahí, y guardaba ahí. ¿Qué? La vaina. Señores, me dio un dato único. Sí. Guardaban las cosas en la cocina. Sí, hacía uno hoyo, Ujú. y enterraba todo ahí. ¿Qué? Sí. Wow. Y después que yo venía, uno le buscaba su breguita y yo le daba su chelito. Caminaban. Sí. Caminaban. Para que esté claro. Sí. Y usted sabe, no falta de dinerito. Ujú. Yo decía, cuidado, no diga que. Ujú. Lo cubría. Claro. ¿Qué hay de la muerte de Willy? Que hubo mucho, ¿cómo le digo? Mucha duda de cómo murió Sí, Willy. eso fue una muerte. Muchos decían que fue que le echaron una brujería, que lo secaron en las camas. Incluso yo fui a verlo al mocoso cuello que estaba interno. Me dio mucha pena, se volvió un esqueleto ahí. Ajá. Se secó seco. Sí. Sí. Incluso él no hablaba por señas a nosotros, porque él conocía a uno, tú ves, y nada más decía, sí. Ok. Y si yo le preguntara a usted, ¿qué usted opina realmente de qué aconteció con él? ¿Cuál sería su opinión? No, para mí fue una brujería que le echaron, sí. Sí. Sí, una Ok. brujería. Otros dicen que fue de los golpes que le dieron, pero no creo, porque él es una persona que aguantaba muchos golpes, pero fue una brujería que le echaron, Sí. a ponerlo así. O sea que en realidad la brujería existen acá. Aquí a veces cuando quieren quitar a alguien con una brujería lo quitan. Bueno, yo te digo algo, yo no creo en eso. No. Yo nada más creo en Dios. Ujú. Pero según la persona y algo que he visto, a veces quiero creer y a veces no. Ujú. Sí. Incluso por ahí anda un muchacho de que anda, ¿tú conoces a Vicón, el hermano de Cacaíto? Claro. Él anda por ahí ya medio troteado, él da en la guagua, de que quiere engañar a un haitiano, qué sé yo, que le puso al haitiano a trabajar, una construcción y no le pagó. Ujú. Y el muchacho anda por ahí ya tú sabes. Lo puso a recoger papelito en la calle. No anda recogiendo papelitos, anda hablando solo y zombie. Hablando con los palelú. Pero de un día para otro, ¿Qué? pues yo no tenía ni 3 días que lo había visto y lo vi sano y ya lo veo que anda, Tundureco. sí, Sí. No hay gente que lo venden. Y lo venden barato. ya lo sabes. Sí. Sí, porque aquí hay un par de personas que hacían un par de robitos, unos Sí. haitianos, lo pusieron feo, lo que pasa es que se movieron rápido. Ajá. Claro. Wow. Hubo una figura de esos muchachones también muy mencionado que dicen, señores, que lo vendieron. A Felián. Ah, Felia, sí, porque Felia, yo me acuerdo como ahora, había una fiesta donde Telan de Chiche Ujú. y se armó
este lío. Y Feliá, a Aquilino se ha empezado un cuchillo ahí. Cuando Feliá se espantó que le arrebató ese cuchillo, Aquilino, mire, que Feliá rompió a tirar puñalada. Mangamochi y yo que estábamos en la fiesta, dimos unos saltos, mire. Ajá. Y ese tipo estaba sentado en un motor y Feliá fue y ¡shua! Le metió ese cuchillo. El tipo lo trajeron y todo, la mamá no pusieron querella ni nada, lo velaron ahí. Ah, pero se murió. El tipo, Ajá. pues claro, se murió. Ajá. Sí, y la familia no le puso querella ni nada, Feliá ni nada. Entonces, según los comentarios, dice que fue que ellos lo pusieron así. Lo vendieron. ¿Viste? Sí, Sí, porque de ahí para acá Feliá nunca fue gente. sí. Ay, sí. Había gente que no cogían esa. No, ya lo sabe, ¿no? Antes había gente se iban hasta el fin del mundo. Sí. Ya yo creo que ya no existe eso. Para mí ahora ya lo que existe es engaño. Digo yo, no sé, ¿usted ve? Sí, sí. ¿Será que los brujos buenos se murieron? Parece, porque el tal avipón, ¿cuál era el que se ponía la avispa aquí? Ajá. Había Sí. uno que se ponía algo aquí. En San Juan, Ajá. una barba como así, que era llena de abejas. Pregunta curiosa. ¿Usted es sanjuanera? Yo no, yo soy Ah. cibaeña. Oh. Por eso que yo no creo en eso. Sí. Los cibaeños no bregamos con eso. No, porque di que si tú miraste mal una sanjuanera, te vende gratis. ¿Es verdad? ¿Le oigo yo? Ay, mi madre. ¿Usted nunca discutió con una sanjuanera? Calla, está peleado, claro. Sí. Pero yo no, espérese. Va a salir con Quizás suerte. lo que yo tenga me sea más fuerte que lo de ella. Ah. Sí. Ajá. Ujú. No, porque Ok. también lo decía algo, el que no la debe no la paga. Ujú. Para que esté claro. Ok. Hubo una generación pasada, estamos hablando de la banda Los Chichiguao, después salió Willy el Grande, y lo sustituyó Nano el Sicario. Ay, 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 eso es lo que es un abusador, Nano. Nano era un abusador. Ya lo sabe. Nano no era guapo, Nano era abusador. Para que esté claro. Ajá. Sí. Pero te lo voy a decir algo, con nosotros él nunca se puso, con nosotros él nunca inventó, siempre estaba aquí, siempre malaba huyendo, se trancaba, ¿sabes? Huyéndole, lo contrario, Ujú. amanecía en la casa de uno, ahí desayunaba, comía, después se iba. Sí. O sea que él prácticamente se cubría aquí con la misma gente del barrio. Sí. Claro que sí, pues sabes, él caminaba con su feria. Ajá. Sí, no, como nunca se metía con uno, le hacía daño a uno, ¿sabe? A veces a nivel de terror, de miedo, Ujú. sí. ¿Quién le decía porque- que no? Ay, iba de ahí para dar un plomazo, mira, Sí. muchacho. Mejor no sé. Yo me acuerdo que un día mi mamá no lo conocí. Cuando entra ese hombre a mi casa, dice, Beatriz, ¿quién es ese? Le digo yo, Beatriz, ese enano. Ay, Dios mío, esa mujer se puso. Y tuvimos que sacarla. Ay, no, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de Ay, aquí. Dios mío. Pero después ella no le tenía miedo. Pero era un terror, de verdad. ¿Cómo que hacía un terror? Si él decía, ahí voy a amanecer, mejor sacaba a los dueños para afuera de la casa. ¿Qué? Para que esté claro. Y él hacía eso. No, él no lo hacía, tú ¿sabes? Porque uno siempre daba el break. Ajá. Mm. O sea, él no lo hacía obligado porque lo dejaban a la buena. Ya lo sabe. Ya lo sabe, que es verdad. Sí. Ujú. Siempre se sonó ese nombre de Nano el Sicario. ¿Por qué le decían así? Ah, porque era un sicario, por eso mismo. Por eso era un sicario, porque si le daba partida de un plomazo ahí le daba trepito. Ajá. Sí, Ah, pues era así. así mismo. Si él le dio para ti, tú supiste. Sí. Antes de continuar con esta parte, yo quisiera que usted me ayude con esto. Hágame una pausa, seguimos arreglando la uña esta, pero contésteme esta palabra. Se usaba mucho la bacanería de los tigres en los tiempos anteriores. Yo quiero que me mencione los 4 tigres que vestían más bacanos de aquí de la Ciénaga. Que vestían. Que vestían. Bueno, yo siempre lo veía todito, bacano. Todito. Sí. Ajá. Siempre. Sí, tú te sabes, franelita, su jean bueno. Ajá. Ujú. Y muchas mujeres que lo becaban. Oye, por pila. Ajá. Usted sabe que hay muchas mujeres que lo que les gusta el sonido. Ah, que yo vivo con fulano, yo vivo con fulano. Sí. Sí, Es cierto que había mujeres que de nacimiento le gustaban los tigres. claro que sí. En la sangre lo llevaban. En la sangre. Y si no era con tigres, no estaban. Por más asesino y sicario que eran. Sí.
Ajá. Ya lo sabes. ¿Cómo se da el caso de que Nano asume ese control tan fuerte aquí en la Ciénaga? ¿Era que aquí no había más tigre o él era el más guapo? Bueno, todo el mundo tenía miedo porque es que, yo le voy a decir algo, quien tuviera valor de más había, pero ¿qué pasa? Usted que tenga, por ejemplo, su colmado, su familia, que ya usted tenga su fundamento hecho, usted no va a venir a fracasar por un tigre, tener que salir huyendo, dejar todo perdido, salir con su familia a rodar. Sí. Es mejor dejar la cosa pasar por alto. Sí. Claro, pero no era por miedo porque cualquiera mata a cualquiera. Sí, así es. Ah, entonces. Sí. Para que esté claro. Hubo un policía que se le atribuye que fue quien limpió la Ciénaga. ¿Usted oyó mente ese policía? Caché. Caché, sí. Caché Sí. era duro. Le tenían miedo a Caché. Sí. Ya lo saben. Pero de verdad hay Caché. No sé, me dijeron que le hicieron coronel, pero no. De que el único que se atrevía a caminar a pie de noche en la Ciénaga. Para que lo sepa. Caché no era fácil, le tenían miedo, sí. Sí. Él caminaba por ahí, salía como cuando menos lo estaban esperando. Salía de un callejón. Y activo siempre. ¿Usted sabe? Ajá. Oh. Señores, esa es la realidad que se vivía aquí. Adelantándonos un poquito a los tiempos, si hiciéramos memoria de esos tiempos pasados y de la realidad de la Ciénaga ahora, ¿cómo usted describiría la Ciénaga ahora? Estamos viviendo en la gloria. Ajá. Aunque le hace falta a uno la turbulencia, porque uno se divertía. ¿Qué? Mire, eso me quedó de recuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo que se hizo Ay, eso? fue un tiroteo que se armó aquí y un muchachito iba con una cena ahí, el muchachito cuando yo... Oye, se le botó la cena porque trompezó con la bicicleta y yo le eché mano al muchachito y nos fuimos los dos al bollo. Yo por saber el niño. Ajá. Nos caímos los dos, fue con la piedra, así que yo me hice eso. ¿Qué? Eso fue corriendo en medio de un tiroteo. Ujú. Wow. Sí. Y Pero ya hace falta uno ahora. fue adrenalina. Sí. Ahora uno está en la pared y ay, Dios mío. Esto está tranquilo. ¿Pero qué? Ay, santo, no sé yo ni lo cucullito. Señores. No, pero mira, uno vivía un tiempo, mire, de suspenso, pero uno a veces se divertía. Ajá. Incluso salía uno a veces de que, ¿pero qué es? Como que no va a haber nada esta noche, no va a haber turbulencia. Y allí en una ventanita yo no dormía. Yo por esa ventanita y nada más me decían, te van a sacar los ojos. Brechando. Brechando. Yo dije, ¿qué coño? Ellos allí, ahí vienen. Ahí están por ahí. Sí. Son tiempos, Sí, son pero tiempos. se están viviendo tiempos tranquilos entonces. Claro que sí, muy tranquilo, gracias papá Dios. Sí. Ujú. Uno se acuesta y duerme como un pajarito. Antes uno no dormía. Los cines, bajo la cama, bajo la mesa. Para que usted vea. Ya lo sabe. Era de verdad, una zozobra de vida, ¿verdad? Ya lo sabe. Es cierto que se vivió un tiempo que Nano gobernó la Ciénaga aún estando preso. Por los 4 cotados. Sí. Se hacía lo que él decía dando Y que llamaba de allá. Sí, mira, ven acá colmado. Mira que me mande tanto. La leche para los muchachos. A la mujer, menor, vete hasta el colmado. Dile que te dé la leche, los pampers. Y la comida para los muchachos. Había que darse De la cárcel. de la cárcel. Señores, pero increíble. Para que esté caro. Ese fue Nano el sicario. Sí, pero era una persona también, a pesar de todo, muy bueno. Usted llegaba a su casa. Usted no está cocinando. Tenga, póngase a cocinar. Tenga esto, lo otro. Sí. Sí. Ya estamos casi pasando a la otra parte, pero se le atribuyó a Nano que hubo un momento determinado donde él empezó a limpiar la Ciénaga. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, limpió. Mató mucho, sí, al pasito. ¿Qué? ¿Y es que él era policía? No, más que policía. Más Sí. que un jefe de la policía, digo yo. Sí. Y no era de que peleando con ellos, ni discutiendo. Era montate ahí, vamos allí. ¿Así era que le hacía? Se los robaba. Me lo robaba. ¿Qué? Ajá. Pero realmente era cierto eso de que él estaba limpiando. ¿O era que él le quitaba la vida a sus enemigos? No, él estaba limpiando gente que parece que le hacían daño a él de una manera u otra. ¿De qué manera? No te sé decir. Pero Sí. él que lo hacía, sus razones tenía, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero lo quitaba.
sí. Sí. No era que él venía de que ven tú, porque usted estuviera ahí sentado, no. Si usted no se la debía o no había dicho algo de él no le hacía daño. Ok. Sustituye a Nano la era de los menores. Ay, mi madre. Los menores Chucky. Los Chucky Bamba. Es decir, los Chucky Bombo. Los Chucky Bombo. No, eran unos muchachos, tú sabes, el brío de la juventud y por el sonido, y que yo sí. Pero tampoco por aquí ellos no le hacían daño a nadie. El único daño que no hacía era la turbulencia del tiroteo, que venían los enemigos. Pero no era que ellos se ponían ni que a tirar tiro así por tirar, no. Si era que venían los enemigos, ya ahí había que salir. Sí. ¿Cuál fue la época de más turbulencia? ¿La época de Nano o la época de los menores Chucky? Ay, de los Chucky. En la época de Nano no se veía turbulencia. Porque no era que el Nano no peleaba con nadie. Nano, si sentía algo de usted, venía y se lo robaba y ya. Pero no, ella de que... No, Nano no. Ajá. Se lo robaba. Sí. Y estos niños hacían su tiroteo porque venían los enemigos. ¿Tú sabes? Sí. Pero realmente hubo un momento en que los menores, los Chucky, vamos a decir Bombo y su coro, realmente hubo un momento donde gobernaron acá en la Ciénaga, que controlaban. No, ellos eran los patrones, porque además eran los únicos que tenían el poder, era ellos, ¿quién más? Sí. Sí. Y si fuésemos a describirlo a ellos, en su comportamiento, en su caminar como tigre aquí en la Ciénaga, ¿cómo usted lo describiría? ¿Se portaban bien con la gente, con los vecinos? Sí, pues ellos no se metían con los vecinos, no. Ellos no se metían con los vecinos. Incluso, Bombo era tan tal que a veces sabe que a la juventud le gusta tanta la turbulencia. Mi hijo cogía para donde estaban ellos y mejor Bombo le decía, Felín, tú ni eres adón, ni eres tigre, ni fumadora. Vete, no caigas atrás, no caigas atrás. Cuidándolo. Sí, claro que sí. Ok. Bombo sí. Para que usted vea que nada más no es la idea mala que se ha vendido de ellos. No, porque la gente quizás dice la idea mala por la turbulencia que se amaba, pero era por sus enemigos y ellos se cuidaban, porque si los enemigos venían, ellos no se le iban a poner o iban a salir huyendo, ellos iban a actuar, claro, pero por aquí yo no le puedo decir que ellos hicieron daño a nadie, ¿no? Ok. Hubo un momento muy sombrío que fue cuando cayeron abatidos, por cierto, muy cerca de aquí. Ay, sí. ¿Cómo usted describiría ese momento? Muy penoso, porque en verdad son vidas, Sí. son vidas, muy penoso. Sí. Yo no estaba aquí, yo estaba trabajando cuando pasó eso. Incluso yo venía en el metro y cuando oigo a la gente, ay, que matan al jefe de los menores, que matan al jefe de los menores. Pero entonces, las fotos que subieron fueron las de uno que le llaman Gerald. Digo yo, no, pero eso no es Bombo. Déjame ver. Dije, no, eso no es Bombo. Me dijeron que sí, mira el jefe cuando lo pasaron. Y dije, ay, Dios mío. Porque en verdad me dio mucha pena porque fue un niño que nació en mi mano. Bombo nació en su mano. Claro, Bombo, la mamá de Bombo y nosotros éramos unos cuchillos y baquetas, vecinos. Sí, son muchachitos que andan debajo de uno. Sí. Lo que pasa es que se les sale de las manos a los padres. Sí. Se dan por vencida cuando ya no pueden como controlarlo. Sí. Hubo un momento que se vivió acá en la Ciénaga que era como de generación en generación, que iban saliendo, mataban a fulano, pero salía otro más delincuente. ¿A qué usted cree que se debía eso? Por lo mismo que le digo, por el sonido, ¿no? Que si fulano fue, yo también puedo. Sí. Tienes razón. Ay, sí. En verdad fue una época muy sombría, que las personas, le voy a decir algo acá en cámara, han llegado a pensar quizás que esos momentos no afectan al barrio, pero sí afectan porque son niños de la comunidad que caen abatidos. Claro que sí, claro, mucha pena. Y son vidas, y uno tiene hijos también. Sí. Tienes razón. Ay, sí. Ok, y en cuanto a la partida de esos menores, es cierto, como me dijo una persona, que quedaron huérfanos los barrios. Ay, sí, huérfanito, sin nadie. Sí. Sí, ahí fue que el barrio empezó a decaer y a tranquilizarse. Bueno, pero entonces, por un lado, convino, y escúcheme que lo diga así, pero está tranquilo el barrio. Sí, está tranquilo porque ya uno no tiene ese suspenso, pero no sé,
Pero uno no quería como que lo mataran. O sea, mejor que me haya estado preso. ¿Sabes? Pero no que lo mataran. Sí. Bueno, tienes razón. Si fuésemos a describir, ya para concluir, señores, esas tres épocas que usted me acaba de narrar, las menores de los chichiguaos, la época de los chichiguaos, la época de Bombo y la época de Nano el Sicario, ¿cuál fue la época más difícil de la Ciénaga? La de los menores. ¿Qué? Sí, porque ese era esa era la época más, como con más adrenalina. Ajá. Como con más suspenso, porque a cada rato cuando venían los enemigos se armaba el tiroteo. Sí. O sea, estaba en zozobra el barrio, como dicen. Sí, pero con los chichiguaos no había ese suspenso, porque ellos salían a hacer lo de ellos para arriba salían a hacer lo de ellos, pero no dije que se armaban esos tiroteos, eso no. Ok, no, tienes razón. Bueno, esto es parte de la historia, pero ya con esta me despido, mi gente, con esta me despido. Muchas son la historia, la conjetura que se ha hablado de Nano, de Bombo y también de los chichiguaos. Pero, ¿qué tal de cierto lo que se dice en esas entrevistas? ¿Es cierto, es verdad, de acuerdo al voltaje que se habla de ellos, o fue exageración? No, de que tenían voltaje, eso sí es verdad. Porque los chamaquitos tenían voltaje. Ajá. Los chamaquitos no se le transaban a nadie. Que venían de que a sofocarlo. Ajá. ¿Quién? No, jamás. No cogían esa. Ellos no cogían esa, no. Respondía porque respondía. Nada, con esta nos despedimos. Yo le voy a dejar la cámara para que usted me le dé un consejito a las personas que terminaron de ver este video, que estamos hablando de los menores, pero que no estamos proyectando esto como bueno. La idea es que el barrio siga tranquilo. Claro. Démele un consejito ahí. Nada, a los muchachones o al barrio. A todo el mundo, a los menores. Nada, seguir tranquilo, sin sofoque. Gracias papá Dios, todo el mundo está tranquilo y dormimos bien. Sí. Y que sigamos así. Amén. Esa es la parte más importante. Mi gente, esto es Colmado RD. Nosotros estamos completando la historia de nuestro barrio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.